Yo pierdo un hermano, a mi hermano me lo matan, le pegan 9 disparos. Uno de los que mató a tu hermano está ahí. Lo vamos a hacer llegar a ti, no tiene dónde llegar, tú lo recoges y haz con él lo que quieras. Pero yo ya estoy en la iglesia. Yo voy por él, lo meto a mi casa. Todas las noches llegaba el enemigo y me decía, te lo he puesto en bandeja de plata. ¿Qué vas a hacer? El que mató a tu hermano. Y yo me acuerdo que yo me levantaba de madrugada y yo lloraba porque era algo tan fuerte, porque el que había matado a mi hermano estaba en mi casa y yo no podía hacer nada, porque aunque yo quisiera, había una palabra que me sujetaba a vivir en obediencia al perdón. Cuando tú tomas venganza por el daño que te hicieron, el único que gana no es ni el acusado ni el victimario. El único que gana se llama Satanás. Entonces, la mejor venganza que tú puedes tener en contra de Satanás es aprender a manifestar el amor que Jesucristo manifestó en la cruz del Calvario. Digo amén a eso. Porque a través de ese perdón yo me gané a este hombre de Dios. Y a través de este hombre de Dios, Dios está restaurando muchas almas. Mucha gente Él está llevando un mensaje de salvación. Amén. Entonces, ¿por qué es que hoy Satanás está enojado con nosotros? Porque no le dimos las llaves de la autoridad. Sino que al contrario, a través del perdón, nosotros tomamos autoridad en Dios. Y hoy este hombre ha sido restaurado, yo he sido restaurado. Él es pastor en Norte Carolina, yo soy pastor en Sur Carolina. Dime, Jimmy, eso es una locura. No, eso es algo glorioso. Lo que el hombre es adentro, eso refleja Porque afuera. una cosa es recitar la Biblia y otra cosa es entender la palabra. Porque la herencia no viene sobre ovejas, sino sobre hijos. Esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Dios le bendiga a todos de manera especial. Quiero agradecer a cada persona que fielmente sintoniza nuestro programa, nuestro podcast en YouTube, Jimmy Peguero Ministerio Internacional. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos un programa especial que no es más que la continuidad de un testimonio y una entrevista que tuvimos hace poco con un pastor amigo, el pastor Kenny Sánchez de la iglesia Impactando Vida en Carolina del Sur, aquí en Estados Unidos. Así que prepárense, porque muchos de ustedes han estado escribiendo, solicitando la parte 2. Y como prometimos eso, y lo prometido es deuda, prepárense porque ahora viene el desenlace de este testimonio brillante, donde el pastor Kenny nos estuvo testificando luego de esa discusión que tuvo en la discoteca, y un amigo se acerca a su casa solicitando una ayuda, que su vehículo se había quedado por combustible y él sintió algo de no ir, pero en ese mismo momento, cuando él se rehúsa, ese joven le hace seña y aquel que había tenido la discusión luego entró con una escopeta y le disparó. Esa incógnita de quién ha sido esa persona, esa incógnita de cómo hubo una reconciliación después de todo esto. Yo quiero primeramente preguntarle al pastor Kenny Sánchez, basado en un principio filosófico muy popular que dice que nuestro razonamiento debe estar por encima de nuestras emociones. ¿Cómo fue ese desenlace y que usted pudo perdonar a esa persona que estuvo a punto de quitarle la vida, pastor? Gloria a Dios. Bendiciones, Jimmy. Bendiciones a la audiencia. Sé que muchos han estado pidiendo poder hacer esta segunda parte para ser de bendición para ellos. ¿Y qué te puedo decir a tu pregunta, a lo que tú me dices? Yo creo que nadie, dentro o fuera de la iglesia, puede perdonar sin que haya una intervención del cielo. Wow. Una intervención del cielo es necesaria para poder perdonar de corazón. Porque muchas veces nosotros decimos perdonamos, pero perdonamos de labio para afuera. Y eso es en la naturalidad. Pero cuando a ti se te ha revelado el reino, cuando a ti se te ha revelado la cruz, cuando a ti se te ha revelado el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, tu perdón va más allá que una palabra. Tu perdón sale del alma, sale del espíritu, sale del corazón. Es ese perdón que Jesús manifestó en la cruz, que al morir por nosotros, al ir a la cruz, al sufrir por nosotros, Él les dijo perdónalos,
porque no saben lo que hacen. O sea, nos amó independientemente de nuestros errores, de nuestras debilidades. Yo creo que sin la intervención de Dios nadie puede perdonar. Wow, es impresionante porque la incógnita es quién es esa persona, quién le disparó, cómo luego él pudo contactar esa persona que él estaba buscando para matar, pero ahora no le está buscando para matarlo, sino para perdonarlo. Esa persona es el pastor Walter Flores. Walter, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jimmy. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Walter Flores, pastor de la iglesia Voz que Clama en el Desierto, ubicada en Norte Carolina. Estamos contentos, ¿verdad?, por esto maravilloso. Quiero hablarte un poco de esta situación. Soy de Honduras, nacido en el país de Honduras, con una situación, podemos decir que del momento que yo nazco con un problema, una asma crónica, asma de muerte. Mi mamá cuenta de que en varias ocasiones ella tuvo que ir al doctor, y el doctor, en la última ocasión que ella visita al doctor, el doctor le dice: llévate a tu hijo, porque tu hijo, llévatelo a morir a tu casa. Amén. Y mi mamá dice, ella cuenta la historia, dice que ella me tomó en los brazos y se fue llorando. Entendemos que cuando tú naces con propósito, Satanás siempre va a quererte quitar la vida. Satanás siempre va a estar adelante queriendo impedir el plan de Dios para tu vida. Amén. Y el asma se me va a mí a la edad de 11 años. Amén. Me acuerdo yo que a la edad de 11 años vengo a ser sano de asma. Pero a la edad de 13 años, Satanás vuelve a envolverme en un engaño a mí, y vuelvo yo a caer en lazos y en las mentiras de Satanás a una corta edad, y opto por entrar al mundo de las pandillas. Amén. Porque fui un joven que crecimos, tengo 2 hermanos más, uno ya no está, ¿verdad?, con nosotros, pero crecimos en un hogar demasiadamente violento, un hogar lleno de violencia. Y podemos entender que cuando tú eres enlazado en la violencia, tú vienes escondido detrás de una fachada donde no quieres que nadie te haga daño, porque desde pequeño tuviste que aprender a autodefenderte. Así es. Mira, Walter Flores, este testimonio en la entrevista al pastor Kenny Sánchez generó un impacto. Siempre que hay un efecto, hay una causa. Todo el mundo ha escuchado lo que él testificó. Yo creo que es oportuno escuchar tu parte. Amén. ¿Por qué? Decía Jorge Eliezer Gaitán que el que emite una sentencia sin escuchar la parte opuesta, aunque el juicio sea justo, es injusta la sentencia. Es decir, que aún el que es presuntamente culpable en un tribunal tiene derecho a la palabra. Ahora yo quiero darte derecho a la palabra. ¿Cuál fue la causa por la cual tú te enojaste con él y qué te llevó luego de esa discusión a ir a dispararle? Ahí quiero llegar, como te decía. Detrás de una acción viene una historia, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros vengo yo creciendo en una situación difícil. Sí. Llegamos nosotros a la edad, ¿verdad?, de ser adultos, y seguimos nosotros con esas secuelas de las marcas del pasado. Y pensamos que todas aquellas personas que nos encontramos por delante muchas veces tienen culpa de nuestro fracaso o nuestros problemas en la niñez. Recuerdo yo que llego a este lugar de Sur Carolina, ¿verdad? Y empezamos nosotros a salir a las discotecas, empezamos a andar para allá y para acá, disfrutando de la vida según nosotros. Y recuerdo que nosotros tenemos un encontronazo en la discoteca, sí, ¿verdad? Tenemos un encontronazo, tenemos ahí unos empujones, y creo que nos tiramos un par de golpes, pero no nos tocamos. Okay. Yo estaba viviendo una de las etapas más difíciles de mi vida para esa fecha. Cuando nosotros tenemos encontronazo, yo estoy viviendo una de las crisis más difíciles en mi vida. ¿Cuál era esa crisis? Que yo tenía días de que me habían matado a mi hermano. Habían pasado días.
yo andaba destrozado. Y se cruza eso, Satanás es astuto para tomar ventaja de cuando estás herido, en los momentos más difíciles, en los momentos más débiles de tu vida, él toma ventaja para entrar. Recuerdo yo que tenemos ese encontronazo, no pasa nada, algunos amigos de él y amigos míos nos separaron, nos entraron, ese era entrar en razón y pues cada quien agarró para su casa. Pero algo que me marca a mí, que desde ahí para allá, algo que me marca ahí, antes de llegar a nosotros, a esto, a los encontronazos, sucede algo, que yo ando con mi esposa, hoy en día es mi esposa, pero a ella le hacen llegar una bebida. Y recuerdo yo que ella toma la bebida, pero yo le digo, no te la tomes. Ella se la pasa a mi cuñado, ¿verdad? Entonces mi cuñado se toma la bebida. Después del encontronazo, cada quien agarra para su casa. El pastor Kenny queda con el pique, y igual yo, nosotros porque estábamos jóvenes. Recuerdo que me cae un mensaje, amén, un mensaje de parte de él. No sé cómo consiguió mi número, pero me cae un mensaje. Y era un mensaje, tú sabes, aguerrido. Y yo estaba en los momentos más difíciles. Éramos jóvenes apartados de Dios, inconversos, no conocíamos de la palabra. Éramos hijos de promesa, pero estábamos lejos de la promesa. Y recuerdo que el mensaje que me cae es que me dice: donde quiera que te encuentre, te voy a matar. Palabras comunes que decimos nosotros como jóvenes, sí, pero muchas veces las tomamos muy en serio. Yo tomé eso como una amenaza y no basta ahí. ¿Qué pasa? Llegando a la casa, mi cuñado empieza a convulsionar. Llamamos los bomberos, se desmaya, empieza a tirar espuma por la boca. Lo primero que Satanás pone a mí en mi mente es que la bebida que le mandaron tenía veneno y mi esposa estaba embarazada. Y lo primero que me hace pensar a mí, Satanás, la bebida la envió Kenny. Y cuando eso entra en mi cabeza, yo empiezo a tomar aquello como una amenaza directa. Y empiezo a ver al pastor Kenny como un enemigo, algo que Satanás había puesto en mi corazón, bastante terrible. Pasaron semanas y seguía aquello de que yo donde lo mirara quería cobrármelas por lo que él había intentado hacer. Sí. Recuerdo yo que no bastó, en una ocasión no lo encontraba, Satanás pone en mi mente, estamos tomando una noche y pone en mi mente y yo decido viajar 3 horas y media, aproximadamente 3 horas, hasta el lugar donde radicaba o vivía él. Me acuerdo que una persona sabía la dirección donde él vivía y esa persona fue la que dijo: yo sé dónde vive. Entonces yo le dije: vamos. Y decidimos viajar para llegar a donde él. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, nosotros, en este caso, yo tomo la decisión de entrar a su casa para hacerle el daño. Pero resulta esto que cuando, como él dice en el testimonio, algo impactante, cuando yo entro a la casa, él sale, pero él logra mover el arma y se suelta el disparo. En nuestra lucha se suelta aquel disparo y él es impactado por el disparo. Recuerdo que yo, cuando nosotros salimos huyendo de ahí y decidimos huir para la ciudad de Texas, el estado de Texas, Dallas, Texas. Ahí comienza toda la odisea para mi vida. Wow. Ahí comienza todo, porque el comienzo de este no comienza de cuando le hacemos el daño. Es que cuando tú cometes algo, detrás de eso viene el trato de Dios con tu vida. Sí. Y de ahí Dios, cuando nosotros salimos huyendo, ahí es donde yo empiezo a sentir el verdadero trato de Dios con mi vida. Yo estuve huyendo por casi 10 años. Pero fueron los 10 años más miserables de mi vida. Porque el remordimiento, la conciencia. Recuerdo que pasados los días, yo le rogaba a Dios que él no hubiera muerto. Porque yo había despertado. Eso que había hecho me había hecho despertar y dije yo: ¿qué hice? ¿Por qué lastimé a alguien que no merecía un daño? Y aquello me mataba, me remordía la conciencia, aquello.
Había un vacío tan profundo en mi corazón por la muerte de mi hermano, por lo que había hecho. Mi esposa, mis hijos sufriendo. Fueron 10 años donde ellos no conocieron lo que es andar en los moles. Sí, mi esposa salía sola. Ellos, 10 años que mis hijos no sabían lo que era andar en las playas, andar en los lagos, porque teníamos una vida de prisión. Wow. De trabajo a casa. Yo quiero preguntar, Walter Flores, porque ya el pastor Kenny Sánchez, la policía te había ubicado. Con solo una orden que él diera, te iban a apresar por más de 25 o 30 años. La Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Cómo, pastor Kenny, habiendo ubicado la persona que te hizo daño, cómo pudiste guardar tu corazón y eliminar esa sentencia? Bueno, yo creo que no puedo darme el crédito a mí. Yo creo que como iglesia tenemos que aprender a darle crédito a Dios. Porque esa llamada llega en el momento más importante de mi ministerio. Estoy a punto de cumplir el primer año de aniversario en nuestra iglesia. Entonces yo estoy a punto de presentarme delante de todo un pueblo que me seguía como pastor y decirle, estamos contentos por un año que Dios nos ha dado de ministerio. Pero el ministerio no es probado cuando tú estás enfrente de las multitudes. E incluso el ministerio no es probado cuando tú tienes la iglesia más grande o la iglesia más bonita. El ministerio tuyo como hombre de Dios, como maestro, como apóstol, como profeta, como pastor, como evangelista, es probado cuando Dios prueba tu corazón o cuando tienes que perdonar a alguien que te hizo daño. Porque ahí es donde la palabra te confronta. Porque cualquiera puede agarrar un micrófono y hablar de perdón, pero nunca ha perdonado. Cualquiera puede agarrar un micrófono y predicar, pero no vive lo que predica. Wow. Entonces, no es que el pastor Kenny estaba 100% seguro de perdonar, él amaba en ese momento. No, es que la palabra tiene más poder que mí. Es que la unción que yo carga más poder que mí. Entonces, toda esa noche, cuando yo recibí la llamada del detective que lo habían detectado a él, que ya sabían dónde él estaba, toda esa noche Dios me inquietaba y me decía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a mostrar mi amor? ¿Vas a perdonar? ¿O vas a dejar que ese hombre vaya a la cárcel? Vas a mostrar mi amor y mi misericordia. Mira cómo es Dios cuando te confronta. Y Dios te dice, vive lo que predicas. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a dejar que lo metan preso o vas a demostrarle mi amor? Vas a demostrarle que verdaderamente vive lo que tú estás predicando. Y tú sabes, pastor Jimmy, que ese es el problema hoy en día. Sí. Que las iglesias están llenas de ministros, pero está llena de ministros que tienen un corazón sucio. Wow. Un corazón que no perdona. Fuerte. Tú tienes gente en la iglesia, mi amado, que tiene rencor en contra de su pastor porque lo corrigió. Tú tienes gente dentro de tu iglesia que tiene rencor contra el ujier porque no lo saludó. Tú tienes gente que está en contienda dentro de la iglesia porque no, por alguna cosa y no perdonan. Pero entonces, ¿dónde está el evangelio de Jesucristo si tú no puedes perdonar a tu prójimo? Entonces, fui confrontado por el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, yo creo que Dios preparó mi corazón, así como me estaba preparando en el ministerio, preparó mi corazón para que en ese momento yo pudiera revelar la palabra no hablada, sino con hechos. Convivencia. Revelando el amor de Cristo en la cruz. A mí me impacta algo. Luego de este incidente, el que es víctima de este incidente, ahora el pastor Kenny Sánchez de la iglesia Impactando Vida en Carolina del Sur. Y ahora quien ocasionó este incidente como un acto de venganza es el pastor Walter Flores en la iglesia Voz que Clama en el Desierto en Carolina del Norte. Yo quiero preguntarte, Walter, después de esos años huyendo de ese incidente y el hombre que tú le disparas logra contactarte, ¿cuál fue tu reacción en ese momento? Porque ya no eran dos jóvenes que delinquían en las calles, ahora son dos ministros del Señor. ¿Cuál fue tu actitud cuando Kenny Sánchez te contacta? Kenny
quiero agregar algo aquí. Sí. Es que mira, la Biblia nos dice a nosotros, Jesús mismo nos dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar delante de su Padre que está en los cielos. Amén. Es impactante porque antes de yo recibir esto, antes de yo recibir este perdón tan maravilloso, yo tengo una etapa de prueba en mi vida. Yo te contaba al principio de que yo pierdo un hermano, mi hermano me lo matan, le pegan 9 disparos en Honduras, me matan a mi hermano. Yo paso una etapa de prueba porque uno de los que mata a mi hermano llega y aterriza en Dallas, Texas. Y a mí me llaman y me dicen, uno de los que mató a tu hermano está ahí. Entonces, lo vamos a hacer llegar a ti, no tiene dónde llegar, tú lo recoges y haz con él lo que quieras. Pero yo ya estoy en la iglesia. Yo voy por él, lo meto a mi casa. Todas las noches llegaba el enemigo y me decía, te lo he puesto en bandeja de plata. ¿Qué vas a hacer con él? El que mató a tu hermano. Y yo me acuerdo que yo me levantaba de madrugada y yo lloraba porque era algo tan fuerte, porque el que había matado a mi hermano estaba en mi casa. Y yo no podía hacer nada porque, aunque yo quisiera, había una palabra que me sujetaba a vivir en obediencia al perdón. Wow. Y yo paso esa prueba tan difícil en mi vida porque el que había matado a mi hermano lo tenía frente a mí y yo tenía que ahora vivir la palabra. Tremendo, entonces, tremendo. Yo no sabía que estaba viviendo una etapa de prueba. Si yo decido tomar venganza, tal vez en este momento yo estuviera preso pagando una condena de 30 a 25 años de cárcel. En este momento yo nunca entendí. Aquel varón lo vestimos, lo bañamos, le dimos bebida y se fue. Después de esa etapa que yo paso esa prueba, el Señor me dice a mí, te vas a mover para Norte Carolina. Tengo 3 revelaciones, 3 sueños. Me levanto el primero asustado y le digo, pero ¿cómo que yo voy para Norte Carolina si allá están mis enemigos? Y allá fue el incidente. Allá fue. ¿Cómo tú, Señor, me vas a regresar para Norte? Al lado es el incidente, porque estamos en el sur. Dios le pide que se mueve al norte, casi al lado. Entonces, cuando el Señor te dice que vuelva a Carolina del Norte, ¿cuál es tu reacción? Yo me rehúso. Yo quedo como Gedeón y le digo, no. Y digo, Señor, si esto es de parte tuya, vuélvemelo a revelar. Pasan los días, vuelvo a soñar donde el Señor me aparece nuevamente y me da una orden en sueño y me dice, vas para Norte Carolina, tengo un propósito contigo. Y yo me rehúso. Entonces voy con mi pastor en ese tiempo y le digo, pastor, está sucediendo algo así. Esto y esto y esto y esto. Y me dice el pastor, no lo quiero soltar. Yo no quiero que se vaya. Pero si es de Dios, no puedo rehusarme. Y me dice el pastor, estamos terminando nuestra campaña. El domingo, dice el pastor, estas palabras nunca se me van a olvidar porque ahí comenzó lo que hoy en día estamos viviendo. Me dice el pastor, si el hombre que está predicando, Dios lo usa y suelta la palabra con orden de Dios, usted se va. Y me acuerdo que aquel culto de ministración, aquel hombre se para en el altar y se acerca a mí. Yo estoy tocando la batería en ese tiempo y se acerca y me dice, varón, dice Dios que tu llamado ha comenzado. Avanza. Cuando el varón de Dios me suelta eso, yo suelto la batería y suelto a llorar porque yo no quiero venir para acá. Dios mío. Yo no quiero venir para acá porque nadie sabe que yo era un fugitivo. Yo tenía otro nombre. Yo caminé 10 años con otro nombre. O sea, mi nombre de en medio es Eliú. Todo el mundo me conoce como el hermano Eliú. El Walter es nuevo. Yo me desaparecí y me puse Eliú. Entonces todo el mundo me conoce. Mi nombre es Walter Eliú Flores, pero yo me puse el de en medio. Eliú Flores. Y entonces, nadie sabe que yo soy fugitivo. Nadie. Yo tengo 10 años huyendo y ni mis mejores amigos sabían que yo tenía ese problema. Y digo yo, Señor, ¿cómo tú me vas a regresar allá? Bueno, si es de parte de Dios, mi esposa, cuando le digo a mi esposa, vamos para allá, me dice, estás loco, te vas solo, yo no me muevo. Dios mío. Y le digo, Señor, tremendo. Si es de parte tuya, yo no sé. Pasaron 5 o 6 días cuando mi esposa me dice, alistemos maleta, algo me ha pegado, estoy loca por irme. Digo, Señor, esto es de parte tuya. Sí. Y llegamos aquí, nosotros tenemos un comienzo no fácil, difícil, porque hacer un cambio para otro lugar después de 10 años, comenzar de cero, no es nada fácil. Recuerdo que estuve 1 año y medio escondido aquí, 1 año y medio. Tenía invitaciones para ir a predicar a otras iglesias, pastores de la zona me invitaban y yo rehusaba toda invitación. ¿Por qué?
porque yo no quería aparecer por las redes. Digo, si alguien me mira por las redes, me van a descubrir. Y te van a ubicar. Y me van a ubicar. Entonces, lo que quiero decirte que es que cuando tú estás en una situación de esta, si Dios te va a usar, Dios tiene que mover algo para limpiar tu nombre. Recuerdo yo que nosotros estamos en una ocasión, estamos preparando un bus para salir a ministrar a una iglesia Sur Carolina, en Columbia, Sur Carolina, por primera vez, y me cae una llamada. Me acuerdo que una tía mía me llama desesperadamente y me dice, Walter, ¿dónde estás? Y le digo yo, estoy aquí preparando algo porque vamos a salir. Me dice, por favor, me dice llorando, toma tus cosas, tu familia, tus hijos, huye, vete. ¿Por qué? Me acaban de hablar que ya saben dónde estás. Los detectives vienen por ti. Y me acuerdo que se me vino el mundo encima. Se me vino el mundo encima porque yo le contradije a Dios en ese momento y dije, Señor, para esto me trajiste hasta acá. Como dijo David, para entregarme en las manos de mis enemigos. Y me acuerdo que colgué el teléfono, quedé en shock, no pude decir nada, le colgué. Y me acuerdo que eran las 7 de la noche, tiempo de invierno oscuro, caminé hacia la oscuridad, me postré debajo de un árbol, recuerdo muy bien, y lloré. Y le dije al Señor, Señor, ya no quiero seguir huyendo. Ya no quiero seguir huyendo. Y me acuerdo que le dije, permíteme ver a este hombre que yo un día le quise matar cara a cara. Pero permíteme verlo en persona. No lo quiero ver detrás de una reja, no lo quiero ver detrás en la cárcel, lo quiero ver, quiero abrazarlo, quiero besarle y decirle, Cristo cambió mi vida. Yo quería ver a este hombre, pero decirle que Cristo había cambiado mi vida. La sorpresa para mí es que yo no sabía que ya también Cristo había transformado la vida de él. Poderoso, poderoso. Y recuerdo yo que él trata de contactarse conmigo y le dice, dígale que me llame esto. Pero yo creía que era una trampa. Recuerdo que yo andaba en Walmart buscando de esos teléfonos que agarran chip. Sí. Esos que venden. Porque yo decía, si es una trampa. Desechable. Desechable. Yo le voy a llamar de un teléfono desechable para que no me rastreen donde estoy. Y recuerdo que iba a pagar el teléfono a la caja cuando siento la represión del Espíritu Santo y me dice, quiero que le llames de tu número. Y recuerdo que dejé el teléfono ahí y salí. Estuve 2 horas sentado en el carro. Dios mío. Esperando si le llamaba o no. Una lucha interna. Una lucha interna porque yo no tenía confianza. Yo sabía que estaba en riesgo mi libertad. Y sobre todo mis hijos que iban a quedar sin un padre. Y estaba en una lucha bien profunda porque digo yo, no sé qué va a pasar. Recuerdo que estuve sentado en el carro como 2 horas en un parqueadero de tráiler pensando qué hacía. Y recuerdo que tomé el valor. Fíjate más el micrófono. Tomé el valor entré a la casa de mi tía y le dije, llámale. Y recuerdo que mi tía llamó y contestó él. Wow. Cuando contesta él, le dice, aquí está, se lo voy a pasar. Recuerdo que yo agarré el teléfono y caminé hasta el carro. Y recuerdo que solo dijimos, aló. Y por unos minutos no hubo otra palabra. Dios. Porque empezamos a llorar y a llorar. Los dos estaban llorando impactados. Los dos estábamos llorando de una manera sobrenatural. Creo que el perdón, desde ese momento, se abrió el perdón de parte de él y yo pude ver y sentir el amor de Dios. Por eso es que cada vez que yo lo miro a él, miro el amor de Dios inmenso en mi vida. Pero ¿qué él te dijo? ¿Cuáles fueron las palabras? Lo impactante es que después que nosotros ya lloramos, ya tuvimos que llorar, empezamos a platicar y me dice él, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y le digo yo, Dios te bendiga. Y me dice él, mira, quiero hacerte una invitación muy especial, me dice. Yo voy a cumplir 1 año pastoreando y después del Espíritu Santo quiero que tú seas el invitado de honor en la iglesia. Y le digo yo, qué sorpresa, porque yo también soy pastor de una iglesia. Poderoso es el Señor. Y casi 12 años nosotros de lo sucedido, 10 años huyendo yo,
Le digo, yo también he empezado a pastorear una iglesia aquí en Norte Carolina. Y me dice él, ven, quiero que seas el invitado de honor. Y aún así todavía yo tenía un poco de temor, porque después de tantos años iba a ver por primera vez, después de lo sucedido, cara a cara, aquel hombre de que yo había intentado matar. Y era unos sentimientos encontrados que tenía, que no sabía qué iba a pasar. Digo yo, ¿qué va a suceder? No sé, pero recuerdo ese día es tan impactante porque recuerdo que Dios honra a los que le honran. Así es. Dios honra a los que le honran. En este caso, yo nunca me acerqué a Dios porque me permitiera o porque arreglara esta situación en mi vida, porque para mí era imposible. Y yo lo que pueden estar viendo aquí detrás de las cámaras, decirle, para Dios no hay nada imposible. La palabra dice que cuando nosotros buscamos de todo corazón a Dios, Dios va a hacer las cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Yo me acerco a Dios porque yo no aguantaba el vacío que ya tenía en mí. Y Dios viene y me da una libertad a mí en un altar. En un altar Dios me honra porque yo decidí honrar primero a Dios. Y me acuerdo yo que ese día fue tan impactante, pero lo más impactante es que antes de llegar aquí yo busco abogados. Yo busco un abogado porque yo ya estoy, me dice un abogado, yo tomo tu caso, pero son $20,000 de entrada, pero no te prometo libertad, vas a pagar cárcel. Entonces, el abogado que yo busqué para ver antes de llegar yo a la fecha, me aseguró que yo iba a ir a la cárcel. Lo impactante es que cuando el varón, antes de llegar a la fecha del aniversario, recuerdo que yo estoy trabajando y él me hace llegar una carta por foto donde hace constar que yo he pagado toda mi condena y que yo estoy totalmente libre de todo cargo. Poderoso. Dios mío, pero esto ha trascendido. Y recuerdo yo que yo vine y yo me postré. Me acuerdo que yo salí de una casa donde estaba trabajando y yo me postré y dije, Señor, solo tú haces esto. Eso me quebró. Pero fue una carta legalizada, notarizada, pastor. Fue una carta que que firmó el gobernador de este estado. Wow. Y fue firmada por el sheriff. Un documento legal. Un documento legal donde constaba que yo retiraba los cargos y que toda la evidencia y que toda acusación iba a ser completamente destruida, que no iba a haber ningún récord, que él podía hacer cualquier trámite y eso iba a desaparecer por completo. ¿Sabe que este fue el sentido principal que le enseñó Jesús a Pedro cuando lo fueron a arrestar? Y Pedro sacó su espada y le mochó una oreja a uno de los centuriones, a uno de los soldados. Y Jesús le hizo entender a Pedro que la violencia no era la manera de ejercer la autoridad. Amén. Y le dijo, ¿acaso tú no crees que yo puedo clamar a mi Padre y que envíe 12 legiones de ángeles para exterminar a esta gente? Amén. Oiga, 12 legiones. Tú sabes que una legión son 6,000. Si habla de 12 legiones, estamos hablando de 72,000 ángeles de guerra. No cualquier tipo de ángeles, porque hay ángeles y arcángeles que son mensajeros. No, ángeles de guerra. Amén. Pero recuerda que un solo, en el libro de 2 de Samuel, cuando David censó el pueblo, un solo mató más de 70,000 personas al instante. Entonces, si un ángel de guerra tenía la capacidad de matar 70,000 personas al instante, imagínate, 72,000 ángeles de guerra podrían exterminar en un instante más de 5 billones de personas. Wow. En otras palabras, esa oración de Jesús pudo exterminar a un instante todos los hombres que lo adversaban, inclusive exterminar la humanidad completa. Pero si algo detuvo a Jesús, fue el amor hacia nosotros. Por eso el perdón libera. Nadie puede perdonar si el amor de Cristo no le ha sido revelado. Tú sabes una cosa, Jimmy, de que hay gente que cree que gana con venganza.
o hay gente que cree que gana matando o golpeando a aquel que le hizo daño. Pero cuando tú tomas venganza por el daño que te hicieron, el único que gana no es ni el acusado ni el victimario. El único que gana se llama Satanás. Entonces, la mejor venganza que tú puedes tener en contra de Satanás es aprender a manifestar el amor que Jesucristo manifestó en la cruz del Calvario. Amén. Digo amén a eso. Esa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque al manifestar el amor de Cristo, la persona que cometió el error, inducido por el diablo, porque es el diablo el que nos induce a cometer esta clase de situaciones para destruir nuestras vidas, porque la Biblia dice que Satanás no ha venido más que a matar, hurtar y a destruir. Entonces, al tú ser inducido por Satanás, el único que gana es él. Pero al tú manifestar lo que Jesucristo manifestó en el Getsemaní, ahí no gana Satanás. Ahí Satanás queda burlado, y ahí el que gana y el que prevalece es el amor. Wow. Por eso es que tú ves que si Jesús permite que Pedro le corte, dicen los teólogos y dicen los estudiosos de la palabra, dicen que Pedro no tiró para la oreja, Pedro tiró para cortarle la cabeza. Pero Dios en su misericordia, mi amado, yo he llegado a la conclusión que Dios movió la espada para que solo le cortara la cabeza. Y el mismo Dios tomó la oreja y se la volvió a poner en su lugar, restaurando y mostrando la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo me imagino que Jesucristo dijo: en este Getsemaní, donde yo ya he entregado mi voluntad y donde a mí el Padre ya me ha hablado que me va a dar la victoria, yo no le voy a entregar a través de las acciones de Pedro la victoria a Satanás. Entonces, la victoria y la clave de todo cristiano que quiere obtener una victoria espiritual es aprendiendo a amar sobre todas las cosas. Gloria, el apóstol Pablo dijo algo poderoso. Sí. Si tengo lenguas, si hablo lenguas y no tengo amor, no tengo nada. El apóstol Pablo dijo que podríamos hacer todas las cosas y manifestar todos los dones, pero si al final del día no tenemos amor, no tenemos absolutamente nada. Entonces, cuando se manifiesta el amor en nuestro corazón, cuando se manifiesta el perdón, Satanás queda burlado. Y nosotros, el cielo, Jesucristo, el sacrificio en la cruz, gana. Porque a través de ese perdón, yo me gané a este hombre de Dios. Gloria a Dios. Y a través de este hombre de Dios, Dios está restaurando muchas almas. Mucha gente Él está llevando un mensaje de salvación. Amén. Entonces, ¿por qué es que hoy Satanás está enojado con nosotros? Porque no le dimos las llaves de la autoridad, sino que al contrario, a través del perdón, nosotros tomamos autoridad en Dios. Y hoy este hombre ha sido restaurado, yo he sido restaurado. Él es pastor en Norte Carolina, yo soy pastor en Sur Carolina. Dime, Jimmy, eso Tremendo. es una locura. No, eso es algo glorioso. Y es que aquí podemos ver dos papeles: un perdonador y uno que necesitaba perdón. Algo que debemos de entender nosotros que estamos sirviendo a Dios es que nunca vamos a poder obtener de parte de Dios algo que nosotros queremos si primero no cedemos. Porque hay gente que quiere el perdón, pero no quiere perdonar. En el caso de nosotros, nuestro perdón no es una apariencia. Nosotros sí hemos entendido el concepto, porque él y yo tenemos una relación muy cercana, muy cercana. Y yo lo miro a él como el hermano que yo perdí. Yo lo miro a él como el hermano que lo perdí. Y tenemos nosotros una relación, comemos en el mismo plato, hemos salido a predicar juntos, hemos dormido en el mismo cuarto. Y hay una confianza que ahora yo digo, yo me puedo dormir hoy y quedarme dormido frente a aquel que un día quise matar, sin el temor de que él vaya a querer hacer algo contra mí. Y él de igual manera. ¿Por qué? Porque hay una sanidad profunda verdaderamente en nuestro interior. Si nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas, en el caso mío era imposible poder ver esto, porque esto de los casos de intento de homicidio en Estados Unidos, no hay quien pueda salir de la manera. Yo en realidad es primera vez que miro un caso, no sé si hay más, pero en mi caso es primera vez que miro un caso. Fue que hay un milagro de Dios que salga libre sin que las manos toquen esposas, porque a mí ni siquiera esposas me pusieron, no me arrestaron nunca y tengo libertad. Entonces Dios va a poner aquello y Dios va a recompensarte
Cuando tú verdaderamente sanas de profundidad en tu corazón. Yo quiero decirle a todas las personas que nos ven, yo no sé por qué situaciones tú has pasado, quién provocó una herida profunda en tu corazón, pero yo quiero decirte que la falta de perdón es una posición mental que esclaviza tu felicidad. Hay personas que no son felices porque no han podido perdonar. Uno de los líderes grandes de la historia, hablando desde un término humano y convencional, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue presidente en su nación en Sudáfrica y él dice que él duró 27 años preso en una cárcel y cuando él salió en libertad, él entendió y comprendió que si no perdonaba a sus enemigos y a sus adversarios, su alma iba a seguir presa en una cárcel. Hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús, hay un perdón que libera y hay un perdón que te habilita para ser perdonado por aquel que pagó el precio por nuestro pecado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero dar gracias al pastor Kenny Sánchez, pastor de la iglesia Impacto de Vida en Carolina del Sur. Quiero dar gracias al pastor Walter Flores, pastor de la iglesia Voz que Clama en el Desierto en Carolina del Norte. Gracias por este tiempo glorioso. Yo sé que este testimonio va a impactar a muchas personas y va a liberar a otros que han pasado cosas quizá con grados menores, pero sus sentimientos y sus emociones siguen atadas. Hoy yo te pido que tú le abras tu corazón a Cristo, porque al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Muchas gracias, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Gloria a Dios. Bendiciones.